Gloria al Señor, hermanos. Para tener una hermosa alabanza no hace falta que seamos miles, solamente hace falta que tengamos corazones entregados al Señor. Es lo único que el Señor necesita, un pueblo que le ama de verdad, hermanos, un pueblo que le adore de verdad. Porque no hay otro como Él, hermanos. No hay otro como nuestro Señor. Él se merece que nosotros lo adoremos. Se merece toda nuestra atención, hermanos. Todo lo que hagamos, Él lo merece, hermanos. Porque Él es admirable. Él merece, hermanos, que nos levantemos temprano y preparemos este momento, hermanos. Él merece que vengamos lo mejor en nuestros corazones y, si es posible, los mejor vestidos. Él merece que vengamos y ensayemos. Él merece que perdamos el sueño por Él. Él lo merece. Porque Él lo dio todo. Todo. Mi Señor no se reservó nada, hermanos. Y nosotros no podemos ser tacaños con el Señor. Tenemos que darle todo al Señor, hermanos, todo. Y lo que el Señor más anhela es nuestro corazón, hermanos. Es nuestro amor. Hermanos, no merece la pena quedarse en casa por nada mientras su pueblo se reúne para adorarle, hermanos. Es muy triste cuando tú y yo nos quedamos en casa por cualquier cosa, cuando su pueblo se adora. Dice la Escritura que mientras sea el día, hermanos, que hagamos la obra del Señor, cada vez que tú y yo nos quedamos en casa por cualquier circunstancia, hermano, aunque pensemos que sean cosas importantes, cuando su pueblo se reúne, cuando venimos a adorarle, hermanos, estamos, además de eso diciendo al Señor, estamos, hermanos, no le estamos dando todo lo que Él se merece. Y Él lo merece todo, hermanos. Todo. Todo. Él merece hasta que nuestras vidas, si es necesario, hermanos, perder nuestra vida por causa del Evangelio, Él lo merece. Y los apóstoles lo sabían, hermanos. Por eso Pablo dice, yo estoy pronto para ser sacrificado. Y por eso Pablo tenía esa lucha. Mira qué lucha, esta no es la predicación, pero mira qué lucha tan hermosa. Pablo decía, yo no sé si irme con el Señor o estar aquí. Vuestro pastor, espiritualmente egoísta, dice que ninguno se vaya. Señor, no me quita ninguno todavía, que hay muchas cosas por hacer. Pero Pablo decía, no sé, dice, me gustaría estar ya con el Señor, pero por causa del Evangelio aún quiero estar aquí. Pero Pablo no quiere estar aquí por su familia ni por sus hermanos, que los amaba. ¿Cómo amaba Pablo a su hermano? Pablo quería estar aquí por causa del Señor también, por causa del Evangelio. Dice, pero si no fuese por eso, sin duda alguna yo quería estar con el Señor ya. Porque Él se merece, hermanos, Él es admirable y se merece todo nuestro amor, hermanos. Y todo, hermanos. Y Pablo lo sabía perfectamente. Así que, hermano, todo esfuerzo que tú haces para el Señor, todo esfuerzo que tú haces para servir al Señor, Dios le agrada. Y ten por seguro que Dios lo bendice. Porque Él bendice cuando ve que su pueblo se esfuerza, aun en medio de problemas y circunstancias, cuando su pueblo se esfuerza por adorarle, por alabarle, por congregarse, por servirle, hermanos, eso alegra el corazón de Dios. Y no hay nada más hermoso que saber que Dios se alegra en medio de su pueblo. Así que no hay nada más hermoso el domingo, hermanos, que venir como pueblo a adorar al Señor. Porque solamente lo podemos hacer este día. Cada uno de nosotros que somos la familia de Dios. Bien, hermanos, qué hermosa alabanza hemos tenido, hermanos. Qué tiempo más hermoso nos ha regalado el Señor de poder abrir nuestra boca y cantar sus maravillas, que Él es admirable. Y ahora, hermanos, nos vamos a ir con nuestro querido hermano y compañero durante todo el año, Santiago,
que yo en mi ingenuidad pastoral pensé que íbamos a ver Santiago durante el año 2019, pero que va, hermanos, no vamos a ver, vamos a continuar en el 2020, si así lo quiere el Señor, con Santiago. No es que solamente eso, es que todavía estamos en el capítulo 3 de Santiago. Muy bien, hermanos. ¿Qué estuvimos hablando las semanas anteriores? ¿Acordáis? Estuvimos meditando acerca de la lengua. Vimos, hermanos, cómo Santiago habla y trata el asunto de la lengua, hermanos. Este miembro, este órgano tan pequeño que tenemos en comparación al cuerpo, al resto del cuerpo, lo pequeñito que es, y sin embargo, hermanos, el daño que puede causar si no usamos bien la lengua, hermanos, si no usamos la lengua como dijimos bíblicamente, si no le pedimos al Señor que nos dé dominio propio para poder usar bien nuestra lengua. Hablamos, hermanos, acerca de los símiles, de las comparaciones que Santiago hace con respecto a la lengua. Es como un fuego llena de veneno mortal, encendida por el infierno, inflama toda la rueda de la creación, y ya hablamos de eso, hermanos. Y luego dijimos que hay una manera de usar la lengua bíblicamente, y que no significaba, hermanos, en hacer así, ¿de acuerdo?, sino que la Escritura nos enseña cómo usar nuestra lengua, ¿no? Y claro está, por ende, cómo usar nuestra boca. Y dijimos, sobre todo la semana pasada, las tres cosas principales que dijimos era usar nuestra lengua primero para demostrar lo que somos. Somos hijos de Dios, nuestra lengua tiene que hablar de aquello que somos y no dar un mensaje de confusión a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Dijimos también que usamos nuestra lengua para hablar con Dios, ¿os acordáis? Hablamos de esos retiros personales para estar a solas con el Señor sin que nadie nos moleste. Y dijimos también de usar nuestra lengua para alabar al Señor de una manera que solamente cada uno de nosotros de forma particular sabemos cómo alabarle, porque el Señor ha hecho en nosotros cosas particulares, propias, y por esas cosas también podemos alabar al Señor. Y dijimos también que usamos nuestra lengua para hablar del Señor, para anunciar el Evangelio. Y ahí nos quedamos, la última vez que estuvimos predicando acerca de la lengua. Vamos a continuar hoy siguiendo lo que la Escritura nos enseña acerca de cómo usar bien nuestra lengua, o cómo usar de manera bíblica nuestra lengua. Pero ahora vamos a poner este tiempo delante del Señor y a pedirle que su Espíritu Santo nos guíe. Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, Dios Santo y Todopoderoso. Y Señor, yo no tengo nada que decir, Señor, a tu pueblo si no viene de parte de ti, tu Espíritu Santo. Es el que toma ahora este momento, Señor, y pon tus palabras en mi boca para hablar a tu pueblo, Señor, y para que tu palabra nos edifique, nos confronte, Señor, nos redarguya, Señor, para que todo lo que en esta mañana oigamos de parte de ti, Señor, podamos, Señor, hacerlo real en nuestra vida para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, lo siguiente es que uses tu lengua, que usemos nuestra lengua, hermanos, para decir siempre la verdad. Hermano, nosotros vivimos en un mundo de mentiras. No quiero decir que cuando tú sales y ves a alguien dice eso es mentira, no es real, no es eso. Pero hermano, ¿por qué la gente está tan... Las estadísticas, cuando vienen las elecciones hacen montones de estadísticas y cada X tiempo hacen estadísticas sociológicas. Hermano, nadie confía en los políticos. Es muy triste que aquellos que toman las decisiones que nos afectan, no podamos confiar en esas personas. Porque las decisiones que toman los políticos, a ti y a mí nos afectan. Es así. Si deciden bajar los sueldos, nos afectan a todos. Si deciden subirlos, nos afectan a todos. Si deciden entrar en una guerra, afectan, hermanos. Pero cuando hacen la estadística y valoran la confianza de los políticos, todos suspenden. Si le dice a una persona algo hermoso, lo que le viene a la mente es ¿qué querrás de mí? Si le haces un favor a una persona de manera desinteresada, la persona te mira como raro, como diciendo, ¿me va a pedir algo a cambio o no? No hay confianza, hermanos, entre unos y otros.
La gente no cree a los políticos. ¿Y por qué la gente no cree a los políticos, hermanos? Porque mienten. Y no solo los políticos, sino la gran mayoría, hermanos, de personas se han acostumbrado a que la mentira forma parte de su vida. Es algo por lo cual se vive y se camina. Desde las mentiras más notorias, como pueden ser las personas que están al frente, que tienen autoridad. Evidentemente la mentira de un político es más notoria, pero no deja de ser tan mentira como la de uno que no es nada. ¿Me explico, hermanos? Va desde las grandes mentiras de aquellos que tienen autoridad hasta la mentira de cuando te llaman por teléfono y le dices a tu hijo, dile que no estoy. Y estás. Eso también es mentira. Son diferencias abismales, pero el hecho es que la mentira, hermanos, se ha metido en nuestros genes, se ha metido en nuestra sociedad, y usamos la mentira como una herramienta para evadir ciertas situaciones o para eludir ciertas responsabilidades o para salir de ciertos compromisos. Y como no andamos fino, hermanos, el pueblo del Señor, la mentira se puede instaurar también entre nosotros y formar parte de nuestro ADN, cosa que no podemos permitir. Los hijos de Dios, hermanos, debemos de decir siempre la verdad. Siempre, hermanos. Cuando aquellos que no conocen al Señor Jesucristo pueden ver en nosotros que somos personas que siempre decimos la verdad tal y como es, hermanos, ante los demás abrimos un camino de confianza. Es decir, somos personas confiables. Se puede confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque saben que bajo cualquier circunstancia, aunque al decir la verdad vaya incluso en contra nuestra, pueden confiar en nosotros. Hermano, y eso es un camino que abrimos para el Evangelio. Porque todo el mundo aquí en Segorbe tiene que saber, y eso, hermanos, solamente lo podemos hacer nosotros con la ayuda del Señor, que las personas que se congregan aquí, que entran por esta puerta, que son verdaderos hijos de Dios, son personas a las cuales se puede confiar. Son personas que no van con dobleces, que no son hipócritas, que no mienten, que dicen siempre la verdad. Que si nos para un guardia civil cuando no hemos saltado un semáforo y nos dice, ¿te has saltado el semáforo? Nosotros tenemos que decir, sí, me lo he saltado. Es así, yo estoy poniendo un ejemplo simple. Recuerdo una vez que iba a trabajar a la fábrica en Martos, iba tarde, hermano, iba con Espiri González. Y me para un guardia civil. Y me dice, es que has pasado por una señal de 80, has pasado a 110. Y le dije, lleva usted razón. Así le dije, es verdad, se quedó el guardia civil así. Como yo creo que esperaba, mira, es que esto, que lo otro, es que para acá. Le dije, es verdad, es que voy tarde y voy rápido. Me dice, vale, venga, por esta vez, pasa. Yo creo que el Señor, ahí me bendijo, yo creo que el Señor vio que la economía no está muy bien y dijo, venga, no te voy a poner una multa, pero me la merecía, hermano, es verdad. Por un sitio de 80 iba a 110, iba tarde a trabajar, iba pues lanzado. Y se lo dije así, dije, lleva usted razón. Digo, es que es verdad, voy deprisa, voy lanzado al trabajo y es verdad, lleva usted razón. Yo lo que esperaba es que ella me multara y con toda la razón del mundo, hermanos. Pero el Señor tuvo mucha misericordia y me dejó ir. Yo creo que el guardia civil diría, para uno que intenta no mentirme, venga, vamos a dejarlo libre. Hermano, yo quiero decir con esto que nosotros debemos de ser personas que dicen la verdad, incluso, hermanos, para no ser avergonzados por el enemigo, para no ser avergonzados por aquellos que no tienen temor del Señor. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres fieles, que decimos la verdad, personas que podamos dar confianza para que podamos ser, hermanos, embajadores de nuestro Señor Jesucristo en momentos que las personas nos necesiten, y pueda haber en nosotros personas, hombres y mujeres, que dicen la verdad, que viven en la verdad, que caminan en la verdad, hermanos. Nosotros no podemos no podemos ser personas donde admitamos la mentira como parte de nuestra vida. Hermanos, nosotros no hay mentiras livianas, eso no existe, hermanos. No hay mentirijillas, no hay mentiras para hacer el bien. Es que le ha mentido para evitar un mal mayor. No, hermano, eso no existe. Eso no existe, hermanos. Lo que tenemos que pedir al Señor es sabiduría para ver cómo reaccionamos ante situaciones complejas y difíciles. Pero nunca podamos usar la mentira, hermano,
para resolver ciertos problemas o para intentar evadir a otros hermanos. Hermanos, si nosotros somos personas verdaderas, en el sentido de personas que decimos siempre la verdad, seguro, hermanos, que acudirán a nosotros a pedirnos consejos, a buscar respuestas en aquellos que saben que les van a decir la verdad. Porque, hermanos, la Biblia habla de los aduladores. Los aduladores son aquellos que te dicen las cosas bonitas porque quieren sacar algo de ti. Nosotros, hermanos, tenemos que decir siempre la verdad, lo que está bien y lo que está mal. Aunque eso, hermanos, conlleve que a alguien pues le caigamos mal o deje de mirarnos como antes nos miraba. Pero cuando esto ocurre, hermanos, cuando las personas saben que nosotros, cuando nos pregunten y busquen nuestra opinión, le vamos a decir la verdad siempre, aun cuando esa verdad no le guste oírla al que no ha demandado una opinión o una pregunta, te aseguro, hermano, que seremos personas que se nos pida consejo, personas que podamos influenciar en esta sociedad y en esta ciudad para bendición, hermanos, para bien. Tenemos que ser, hermanos, como los profetas, en ese sentido. Los profetas siempre decían la verdad, hermanos. Porque como un profeta mintiese, ellos sabían que el peso de la mano de Dios, que es justo, vendría sobre ellos. Tanto es así, hermanos, los profetas sabían que cuando Dios decía, dile esto a tal persona, tenían que decírselo tal y como Dios se lo había dicho. No podían ni añadir nada ni quitar nada. Exactamente las palabras que Dios le había dicho. Y a veces, hermanos, eso conllevó que a Jeremías lo metieran en una cisterna. O que lo pusieran en un cepo, hermanos. O que tuviera que salir huyendo, como ocurrió en el caso de Elías, u otras cosas. Pero eran hombres que tenían que declarar la verdad de Dios. No podían declarar, hermanos, no decían, bueno, Dios me ha dicho que le diga al rey Sedequías que es un sinvergüenza, pero a ver cómo en vez de usar la palabra sinvergüenza, voy a decirle que es una persona, pues que no, su vida no anda muy bien. No, Dios ha dicho que le diga que es un sinvergüenza. Y la palabra que tenía que usar el profeta Jeremías era sinvergüenza, no era otra. Pero eso le acarreaba problemas. Por eso, cuando Jeremías se presenta ante el rey Sedequías, Sedequías le dice a Jeremías, háblame lo que Dios te ha dicho. Y entonces Jeremías le responde, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matará? Claro, porque Jeremías sabía una cosa, solamente le puede decir a Sedequías lo que Dios le ha dicho. No puede mentir para salvar su vida. Y Sedequías, cuando pensaba en Jeremías, le decía a sus cortesanos, es que este profeta solamente me dice cosas malas. Claro, porque era un rey impío. Y por eso no quería escuchar a Jeremías. ¿Sabéis lo que hacía Sedequías? Llamaba a profetas que le hablasen lo que él quería. ¿Veis? Es decir, Sedequías se había acostumbrado a la mentira, a una mentira que a él, en su conciencia y en su vida, le hacía estar tranquilo, en paz. Pero cuando venía Jeremías, amigo mío, es que este solamente me profetiza mal. No es que te profetice mal, es que te profetiza la verdad, que es diferente. Y la verdad es, Sedequías, que como no te arrepientas, Dios destruirá Judá. Esa era la verdad. Pero Sedequías no quería oír la verdad, hermanos. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad. Que las personas no quieren escuchar la verdad, hermanos. Quieren escuchar solamente aquello que les agrada, aquello que les hace sentirse bien. Y entonces, psicológicamente cambian las cosas y dicen, no, es que tú no eres nada positivo. Es que tenemos que ser positivos. Y a ellos, el ser positivo, realmente lo que están diciendo es, miénteme. No me digas la verdad. Hermanos, porque la verdad, como dice el refrán, a veces duele. Pero hermanos, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. Usar nuestra lengua para decir la verdad. En toda circunstancia, hermanos. Y nuestras palabras adquirirán peso e importancia para aquellos que no conocen al Señor. Pero vuelvo a repetir, no para que nosotros lleguemos a sentirnos importantes o superiores o mejores, sino para que puedan ver lo que Cristo ha hecho en nosotros.
para que puedan ver cómo Cristo nos ha transformado, y nosotros que éramos personas que mentíamos, porque por lo menos yo antes de conocer a Cristo mentía, yo no sé tú, pero yo sí. Cada vez que tenía una oportunidad, no mentía siempre, pero si necesitaba la mentira para salir del paso la usaba y me quedaba tan pancho. Hasta que Cristo vino a mi vida, hermanos. Porque el mundo tiene que ver la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El mundo tiene que saber que tú y yo caminamos con el Señor. Y una de esas maneras de verlo es que nosotros somos hombres y mujeres que decimos siempre la verdad. Además, hermanos, nosotros caminamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro Señor, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros somos hijos de aquel que es el Dios de verdad, el Dios de luz. No somos hijos, hermanos, del padre de mentira. Hay un padre que es el padre de mentira, y ese es Satanás, que dice la Escritura que es homicida desde el principio y padre de mentira. Tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios, que es luz y verdadero y justo. Si la mentira, hermanos, forma parte de nuestra vida, entonces no somos hijos de luz, somos hijos del padre de mentira. Mucho cuidado, hermanos, porque no existen mentiras pequeñas. Toda mentira ofende al Señor, y toda mentira, hermanos, agrada al diablo. Tengamos esto presente. Además, la Escritura nos enseña lo siguiente, hermanos, en Efesios 4:25. Por lo cual, dice la Escritura, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor, hermanos. Desechando la mentira, es decir, sacando la mentira de nuestras vidas, sacando la mentira de nuestros hogares, sacando la mentira de nuestros matrimonios, hermanos, sacando la mentira de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todos, sacando la mentira de nuestras vidas. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, hermanos, porque nosotros somos hijos de luz, no somos hijos del padre de mentira, hermanos. Aquellos que pertenecen al padre de mentira hablan mentira, viven en la mentira, incluso se alegran en la mentira, pensando que son listos. Mienten, se sale con la suya y dice: yo he sido más listo que aquel, que es más tonto, por decir la verdad. No, tú lo que estás en oscuridad y aquel en luz, que es muy diferente, hermanos. Así que tú y yo, hermanos, no somos tontos por decir la verdad. Lo que estamos demostrando es que somos hijos de luz al decir la verdad. Y aquellos que se creen listos por mentir, hermanos, lo que están demostrando es que son hijos de las tinieblas y del padre de mentira. ¿Qué prefieren? ¿Ser hijos del padre de mentira o ser hijos de Dios, hermano? Así que usemos nuestra lengua, hermano, para decir siempre la verdad, para desechar la mentira y decir siempre la verdad. Hermanos, Dios juzgó duramente y justamente a Ananías y Zafira por mentir. La mentira les llevó al juicio de Dios. Porque Pedro le dice: si vosotros hubieseis dicho, hemos vendido esto por tanto precio y no hemos quedado, dice Pedro, no pasa nada porque vuestro era. Pero lo que no podéis hacer es venir a la iglesia del Señor y mentir al Espíritu Santo, haciendo ver que sois personas de piedad cuando realmente lo que sois unos mentirosos. Y el juicio de Dios cayó sobre esas personas porque usaron la mentira, hermanos, para aparentar ser hombres, un matrimonio piadoso. La mentira es juzgada, hermanos, siempre, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que andar con nuestro Padre que está en los cielos, y nuestro Padre, hermanos, es el Padre de verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hijos de verdad,
donde siempre, hermanos, digamos la verdad y abrir camino de confianza a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Hermano, usa tu lengua para decir la verdad siempre, usa tu lengua para edificar. Con nuestra lengua podemos edificar o podemos destruir. Podemos levantar a una persona o podemos hundirla totalmente. Y no tiene nada que ver con el hecho de decir la verdad. Tú puedes decir la verdad a una persona aunque le duela, pero la puedes levantar. Y puedes decir la verdad a una persona aunque le duela y la puedes hundir. Y no es tanto como se lo diga, sino con la intención con lo que se lo dice. Yo le puedo decir como pastor a una persona, lo que tú acabas de hacer, eso deshonra al Señor y es pecado. Y lo puedo dejar ahí, con la culpa. O le puedo decir, esto que has dicho, esto que has hecho, es pecado. Y has ofendido al Señor. Pero arrepiéntete, porque el Señor te abrazará si hay arrepentimiento. Y la puede edificar. ¿Me explico, hermanos? Yo puedo decirle a mi hijo, esto está mal, y disciplinarlo, y llamarlo tonto, y llamarlo inútil, y llamarle que no sirve para nada, y decirle que solamente hace tontería, y estoy hundiendo y arruinando su vida, hermanos. Y yo sé de lo que os estoy hablando. Yo sé de lo que os estoy hablando. O puedo decirle, esto está mal, te disciplino, pero yo te amo, hijo, y te quiero. Y te disciplino porque sé que tú puedes conseguir grandes cosas. Y te disciplino porque yo sé que tú te convertirás en un hombre que honre al Señor. Y como mi deber es disciplinarte porque te quiero guardar, hermano, tú ahí le estás edificando a tu hijo. Y así con nuestra esposa. Y así con todas las personas que están a nuestro alrededor, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, como hijos de Dios, de edificar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. De levantar a aquel que siempre está, hermano, diciendo que no vale para nada, y de aquel que se cree mucho decirle, párate, con amor, con sabiduría, con prudencia. De decirle a nuestro hijo, yo es que algo, y decirle, quieto ahí, campeón. Aquel que dice, papá, es que yo no sirvo para nada, es que nunca me va a salir nada bien. ¿Cómo que no, hijo mío? Tú lo puedes todo en Cristo, que te fortalece. Y tiene que haber mucho, hermanos, con la intención que hay en mi corazón y con las palabras que le voy a decir. El cómo se lo digo también tiene su lugar. Recordar, hermanos, también tiene su lugar, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que hay en mi corazón cuando le digo esas palabras a cualquiera que esté a mi alrededor. Puedo motivar, puedo traer esperanza, puedo dar seguridad, puedo dar confianza con mis palabras a las personas que están a mi alrededor. El Señor es tan hermoso, hermanos, y hace las cosas tan hermosas, que mirad lo que dice 2 de Corintios 1:4, y sí me gustaría que me acompañaréis aquí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Veis? Hermano, ninguna prueba que nosotros pasamos, ninguna adversidad, ningún dolor, ningún sufrimiento que viene en nuestra vida, hermanos, es en vano. No cae en saco roto. ¿Tú crees que Dios va a permitir que tú pases por un sufrimiento sin que luego eso pueda bendecir a otro? Hermano, nadie que haya perdido a un hijo, solamente aquel que ha perdido un hijo puede consolar a otro que haya perdido un hijo. Solamente aquel que ha pasado por un cáncer puede consolar a otra persona que esté pasando por un cáncer. Solo aquel que ha luchado contra la droga puede aconsejar y animar a alguien que esté luchando contra la droga.
Hermano, lo que te quiero decir es que las cosas que Dios permite en nuestras vidas, Dios las usa y nos dice a nosotros, hermanos, que las permite también para que nosotros, a la misma vez, de la manera que Dios nos consoló cuando pasamos por ese momento de tribulación, ahora podamos nosotros consolar a aquellos que estén pasando por ese momento de tribulación. Por lo tanto, hermanos, Dios nos da algo tan hermoso, que es que eso que nos causó dolor lo convierte y lo transforma en bendición para otros. Y eso, hermanos, lo podemos hacer con nuestra lengua. Edificar la vida de los que sufren por medio de la experiencia por la cual ya yo sufrí o pasé. Y eso es hermoso, hermanos. Eso es increíble. Así que, hermano, consuela al que está a tu alrededor. De la misma manera que Dios te consoló a ti, de la misma manera que Dios nos consuela a nosotros, consuela a aquel que esté a tu alrededor y que sufre por cualquier circunstancia, y más aún por aquella que tú has pasado. Así de hermoso es el Señor, hermano, así de admirable es Él. Hay muchas personas solas, hermanos. Es increíble la cantidad de personas que están solas en este mundo. Y muchos de nosotros, yo tengo a mi esposa, pero muchos hijos de Dios y muchos de nosotros están solos, solo en el sentido de que están ellos y nadie más. Es decir, no tienen esposo, no tienen hijos, no tienen esposa, tienen a lo mejor a sus familiares solos, por ahí lejos, o incluso se quedan ellos mismos. Estos hombres y mujeres que están solos pueden dar testimonio a otros de que nunca están solos, de que físicamente no tienen a nadie. Mirad, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, como nos conocemos, la gran mayoría, hermanos, cuando yo me voy un domingo a casa, yo como con Ruth, con mi esposa, y como todo lo que Ruth me deja. Si tienes hijos, te vas con tu esposa y con tus hijos. Pero muchos hermanos de nuestras congregaciones, cuando se van a casa, comen solamente enfrente de un plato. ¿Has pensado esto alguna vez, hermano? No tienen esposa, no tienen esposo, no tienen hijos. Se ponen frente, no tienen a sus padres viviendo con ellos o a su madre. Se sientan solos delante de la mesa y tienen solamente un plato. Hermano, eso es muy diferente a sentarte en una mesa y tener a tu esposa, y si además tienes hijos, a tu esposa y tus hijos. Cambian mucho. Pero estos hermanos nuestros, hermanas nuestras que se sientan solos cada día delante del plato, nunca están solos. Tal vez ellos son más conscientes, perciben mucho más que Dios está con ellos en todo el tiempo. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque necesitan más. ¿Entenderme? Necesitan aún más todavía que el Señor esté con ellos. ¿Entenderme esto? No que sean más débiles, sino sentirse que no están solos, que ahí está el Señor con ellos. Estos hermanos nuestros pueden hablar a montones de personas que están solas acerca del amor y del cuidado del Señor en medio de la soledad, y de esta manera pueden consolar a otros. Estas son las grandes cosas hermosas que hace el Señor, y nosotros tenemos que con nuestra lengua poder edificar de esta manera a los que están a nuestro alrededor. Así que alienta a aquel que cree que su vida no tiene sentido, hermano. Dile que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Infunde ánimo al que no se atreva a hacer las cosas por temor, por el rechazo, por el miedo a no conseguirlo. Y sobre todo, hermano, esto lo vuelvo a repetir, aunque ya te lo he dicho, habla a tus hijos edificándoles. Esto es muy importante. Habla a tus hijos edificándoles. Diles cuánto le ama a Dios. Diles a tus hijos cuánto le ama a Dios. Diles cuánto le amas tú. Diles cuánto le ama la iglesia. Diles que con Cristo nunca se encuentran solos, que todo lo pueden. Hermano, levanta a tu hijo no con castillo en el aire, sino con la palabra del Señor. Y edifícalo, hermano, rodeándolo de la palabra del Señor. Disciplínalo cuando sea necesario, pero no lo hundas. Hermano, no lo hundas. Dice así la Escritura:
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso nos dice Efesios 4:29. Nosotros, hermanos, mirad, a lo largo de la semana, ¿cuántas veces oyes quejarse a la gente? He oído un pff. Este puff me ha sonado a, es que vamos, ya pierdo la cuenta, todo eso es un día y otro. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta la cantidad de quejas que hay? De personas que se quejan. Mi pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Entrar en esa corriente o marcar una diferencia? ¿Tienes motivos para quejarte, hermano? Yo sí tengo motivos para quejarme. Claro que tengo motivos para quejarme. Claro. Pero no son superiores a los motivos que tengo para dar gracias, que son más y mejores. Claro que tengo motivos para quejarme, hermano. Claro. A mí me gustaría, hermano, pues ciertas cosas que no ocurren. Y tendría motivos para quejarme. Pero si yo entro en esa corriente, hermanos, entonces, hermanos, sigo la corriente de este mundo que se queja por todo. Con razón a veces, hermanos, y otras veces por egoísmo. Otras veces por egoísmo y sin razón. Pero ¿no será, hermanos, que tú y yo podamos marcar una diferencia cuando alrededor nuestro haya queja y nosotros podamos traer una palabra de esperanza, de edificación, no una palabra que salga corrompida de nuestra boca? Porque tú y yo, hermanos, tenemos motivos más que suficientes para vivir siempre agradecidos. Y la Escritura nos dice eso. Dice la palabra del Señor: no solamente que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que nos dice Efesios 5:4. Sino antes bien acciones de gracia. Hermano, las gracias tienen que estar presentes en nuestra boca siempre. Tenemos que ser agradecidos al Señor. Tenemos que ser agradecidos con todo lo que el Señor nos da, hermano. Me gustaría que mejoraran muchas cosas. Nos gustaría que no mejoraran nuestros sueldos, que mejoraran nuestro trabajo, que mejoraran muchas cosas, hermano. Pero tú y yo somos personas que se nos tiene que notar, porque somos personas que las acciones de gracia forman parte de nuestra vida y no la queja. Y que tú luches por tus derechos no significa que no sea correcto. Pero, hermano, no entres en el círculo de la queja, porque ¿sabes lo que termina haciendo eso? Si tú entras en el círculo de la queja, si entras en el círculo, hermano, de la quejabanza, terminas con un corazón amargado. Y no hay nada más disparatado que un cristiano amargado, hermanos. No hay nada más triste que un cristiano amargado. Y si quieres un ejemplo, pues te va la carta de los Filipenses, que es la carta del gozo, pero no es un gozo tonto, no es un gozo por las circunstancias, es un gozo en el Señor Jesucristo, porque Pablo escribe la carta del gozo entre rejas, en la cárcel. Es increíble que la carta del gozo, como se suele decir, se escribe desde la cárcel. Porque si tú la escribes de las playas de Hawái, hombre, es otra cosa. Regocijado en el Señor siempre, aquí con tu daiquiri, en la playita, escuchando la ola, ahí, regocijado en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijado, dándote el aire fresquito. No. Pablo lo escribe entre rejas por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio él ha sido encarcelado. Está privado de libertad y de muchas otras cosas. Está privado, hermanos, de lo que más se le anhela, que es predicar el Evangelio. Pero Pablo dice, pero mis prisiones han abundado en bendición para otros. Porque sabéis que
cuando Pablo estaba en prisión es cuando conoció a Onésimo? ¿Y es cuando le escribe la epístola a Filemón? Qué cosas tan increíbles hace el Señor. Así que Pablo puede haber entrado en la queja allí cuando estaba encarcelado. Y hermano, y mira cómo estoy, y pobrecito de mí, y hay que ver que fíjate tú, y lo que me dicen, y lo que me han hecho, ay hermano, y por esto y lo otro, y escribe la carta del gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo vive en el gozo y no en la queja. Porque Pablo vive mirando al cielo y no en la tierra. Porque Pablo da gracias por todo, hasta por el encarcelamiento. ¿Y qué hace eso a Pablo? Hermano, lo hace subir un peldaño, está por encima. Él no se cree superior a nadie, pero está por encima. ¿Por qué? Porque él está en el nivel en el cual da gracias a Dios por todo. Y cuando uno da gracias a Dios por todo, lo ve todo de otra manera muy diferente. Lo ve todo sabiendo que la mano del Señor está detrás de todo. Y cuando la mano del Señor está detrás de todo, hermano, todo termina para bien. Esto sí es lo importante que lo entendamos. En el camino pasarán 1000 cosas, hermano, buenas o malas, pero cuando la mano del Señor está detrás de todo, todo termina para bien. Como Pablo dice, hermanos. Así que usemos, hermanos, nuestra lengua para edificar y desechemos, hermanos, palabras deshonestas, palabras corruptas que no salgan, hermanos, de nuestra boca, ni necedades, ni truanería, ni nada de eso, sino antes bien acciones de gracia, hermanos. Esto, hermanos, que sea para edificar, como dice la Escritura, como he leído, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Usa tu lengua, hermano, para decir siempre la verdad. Usa tu lengua, hermano, para edificar. Usa tu lengua, hermano, para denunciar el pecado. Usa tu lengua para denunciar el pecado, hermano. Claro que sí. Hermano, no calles. No calles ante aquello que Dios aborrece. No calles. No permitas que estando tú en medio de una conversación de la cual tú formas parte, se burlen de Dios, menosprecien a Dios, menosprecien a Cristo. No lo permitas. Y si no lo consigues, en el nombre del Señor digo, vete de esa conversación. Porque tú y yo no podemos estar en una conversación donde se deshonra a nuestro Dios. Yo puedo estar en una conversación donde piensen y digan que no existe Dios y no creen en Dios. Y yo puedo estar ahí, trayendo luz. Pero yo no voy a permitir que en una conversación se burlen de mi Dios. Porque yo soy hijo de Dios y yo tengo hermanos que no velar por Dios porque Dios no lo necesita. Pero sí, hermanos, claro que nos tenemos que airar sanamente y santamente de cuando se burla nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo, hermanos, y digno de gloria y de honra. Y aunque sean unos incautos, hermanos, yo no voy a permitir que delante de mí se burlen de Dios. Y si me toca levantar e irme, me voy, hermanos. Pero yo no voy a participar de eso, hermanos. Porque si callo, participo de eso. Yo no voy a participar, hermanos, de que nadie se burle de Dios, ni que nadie ofenda a Dios, ni deshonre al Señor. Si eso no se corta, hermanos, me levanto y me voy. Para que sepan que yo, hermanos, yo no permito, en tenuco digo no permito, no me siento bien, no me agrada, me entristece cuando se burlan de mi Dios. Y yo no voy a formar parte de esa conversación, hermanos, ni de ese círculo. Porque, hermanos, tiene que haber un celo por Dios. Tiene que haber celo por el nombre de Dios, hermanos. Tú y yo tenemos que tener celo por el nombre de Dios. Claro que sí, porque somos hijos de Dios. No vamos a matar a nadie, hermanos. No vamos a pegarnos con nadie. Pero sí vamos a levantar nuestra voz diciendo que Dios es un Dios santo, un Dios justo, y que Él lo único que merece es gloria y honra. Claro que sí, hermanos. Porque nosotros tenemos que levantar el estandarte de Cristo, nuestro Salvador. Y Dios no necesita que se le defienda, pero yo tengo que defender, hermano, el nombre de Dios. Porque si hablase alguien mal de tu esposa o de tu hijo, tú le dirías a esa persona, párate ahí. Seguro. Si alguien habla mal de mi esposa, le digo, quieto ahí,
que está hablando de mi esposa. Pues si alguien habla mal de Dios, más todavía, hermano. Quito el que está hablando de mi Padre, que está en los cielos. Incauto. Claro que sí, hermanos. Sin rencor, sin odio, hermanos. Sin desear nada malo para esa persona o para los que están allí. Pero, hermano, yo tengo que ser lo que soy. Yo ni me puedo esconder ni me puedo acobardar, hermano. Porque mi Padre es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él es bueno, hermanos. No debemos de quedarnos impasibles cuando se burlen de nuestro Dios. No, hermanos, no. Tenemos que levantar, tenemos que tener celo como lo tenía Moisés. Claro que sí, hermanos. No podemos ser voz, hermanos, de aquellos que se rebelan contra Dios. No puedo callar por el miedo al que dirán, o porque me den la espalda, o porque se ríen de mí. No, hermano, yo tengo que denunciar el pecado. Claro que sí, hermanos. Tenemos que confrontar el pecado en medio de mi familia, hermanos, de la iglesia, de donde Dios nos haya puesto, hermanos. Tenemos que confrontar el pecado. Y en medio de la iglesia hay que confrontar el pecado, hermanos, porque Dios, hermanos, nos ha vestido con vestiduras blancas. Y debemos de velar por la santidad de la iglesia, hermanos. Y debemos de guardar la santidad de la iglesia. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos. No somos un club de religiosos. No somos una organización, hermanos, de locos que cantan. Nosotros honramos al Dios vivo, al que está sentado en el trono, hermano, y los ángeles dicen que es santo, santo, santo. Y tenemos que velar, hermanos, por la santidad de la iglesia. Y por nuestra santidad individual, hermanos. Porque adoramos al Dios vivo. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios que resplandece de gloria y de honra. Claro que sí, hermanos. Y no podemos permitir el pecado, hermanos. Y tenemos que denunciarlo, y tenemos que confrontarlo. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, hermano, y donde estemos si se da la ocasión. Nosotros, hermanos, tenemos que levantar nuestra voz en medio de la injusticia. Porque hay quienes no la pueden levantar. Pero tú y yo, como hijos de Dios, cuando hay una injusticia, tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que denunciarla. Porque Cristo hizo eso mismo también, hermanos. Levantó su voz, hermanos, y denunció la injusticia y la hipocresía de los religiosos de su generación, que llenaban, hermanos, llenaban de pesadas cargas a la gente del pueblo humilde y sencilla. Y por eso Jesús les dice: vosotros cargáis a los hombres, y estoy parafraseando, con cargas que ni vosotros mismos podéis mover con un dedo. Tenemos que denunciar, hermanos, el pecado. Tenemos que levantar nuestra voz en medio de la injusticia, del abuso, de la maldad del hombre. Dice Efesios 5, 11 al 12. Vamos a buscar Efesios 5, del 11 al 12. ¿Veis, hermanos? No participéis en la obra infructuosa ¿de quién? De las tinieblas, hermano, de las tinieblas. Y nosotros hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ya no somos de las tinieblas, hermano. Nosotros no vamos a participar de esa obra, ni de esas palabras, ni de esas conversaciones, ni de esos chistes obscenos, hermano. No vamos a participar de eso, porque nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Nosotros no nos vamos a sentar en un corrillo de crítica a un vecino. Ese no es nuestro lugar. No nos vamos a sentar en silla de escarnecedora, hermano. Cuando una comunidad de vecinos se reúnen dos o tres para criticar al del quinto, nosotros no tenemos que estar ahí. Porque nosotros somos hijos de luz. Y esa es la obra infructuosa de las tinieblas. Nosotros no vamos a apoyar una manifestación a favor de la homosexualidad. No lo vamos a hacer. Nos vamos a poner en contra. Porque eso ofende a Dios. Claro que no, hermanos. Aunque todo el mundo vaya en contra nuestra, hermanos, que el Señor nos dé valor, hermanos. Que el Señor nos dé valor y sabiduría, hermanos, para hacer frente a todas estas cosas. Mira lo que dice: no participáis, sino más bien reprenderlas. ¿Ves? La Escritura no dice que te calles, hermano. La Escritura dice: bueno, tú mira a otro lado, cada cual. Tú no te metes en la vida de nadie. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice: sino más bien reprenderlas. Claro, porque al reprenderla, hermanos, somos luz. Al reprenderla estamos diciendo que hay otro camino.
que hay otra vida, que hay otras posibilidades, que hay otra manera de vivir, que es como Cristo nos enseña, hermano. Fíjate, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, hay conversaciones que tú y yo no deberíamos de tener nunca. No, hermano, porque es vergonzoso, dice la Escritura. Mira lo que han hecho. Aún es vergonzoso, dice la Escritura, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, que no. Que hay conversaciones que tú y yo tenemos que desechar. Ni siquiera para decir, mira lo que ha hecho. Que no. Que eso incluso es vergonzoso, porque nuestro Dios es santo, hermano. Y nunca en nuestra boca tiene que haber ciertas palabras ni ciertas conversaciones. Porque avergüenza el Evangelio, hermanos. Avergüenza la Iglesia. Avergüenza la santidad, hermanos de Dios, y nuestra propia santidad. ¿Qué tienen que haber dos hijos de Dios hablando, hermanos, de pornografía? Dime, aunque sea para... Dime. ¿Tú crees que eso? Aunque sea simplemente, pues hay que ver lo que hacen estas mujeres de pornografía, ¿tú crees que eso es la conversación de unos hijos de Dios? Aunque sea para decir qué malo está eso. Que no, hermanos, que no. Que no. Que hay ciertas conversaciones que nosotros no debemos de tener. No, hermanos. Porque ninguna palabra, hermanos, corrompida debe de salir de nuestra boca. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar el pecado, reprenderlo, levantar nuestra voz en alto y cuidarnos de ciertas conversaciones que no edifican nada, hermanos, que lo único que hacen es contaminarnos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no participemos, hermanos, en la obra infructuosa de la carne, de las tinieblas, sino más bien reprendámosla. Y por último, hermano, casi lo último, para no mentirte, que somos hombres y mujeres de verdad, casi lo último, usa tu lengua, hermano, para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo te estoy hablando de compartir el Evangelio, te estoy hablando de compartir para bendecir. Mirad, ¿sabéis una de las mejores cosas que tiene la convención? Lo peor que tiene la convención, hermanos, son las votaciones, los informes que son necesarios. Pero ¿sabéis cuál es una de las mejores cosas que tiene la convención? Es poderte sentar a compartir con otras personas lo que el Señor está haciendo en otros lugares. Eso es hermoso, hermano. Cuando ya terminan los informes, las votaciones, y te paras y tomas un café, o estás en la mesa ya comiendo, o en la cena, o al final cuando ya el día ha terminado y te sientas a poder compartir, el poder compartir con otros hermanos, el escuchar la experiencia de otro hermano en el Señor, el escuchar lo que el Señor está haciendo a lo largo de este país nuestro que es España, de cómo la obra del Señor avanza, de cómo la obra del Señor se sigue extendiendo, hermano, eso es una bendición. Escuchar cómo el Señor trata con ciertas personas, escuchar cómo el Señor obra en la vida de nuestros hermanos, eso es una bendición. Hermano, ayer dije algo, uno de los mayores tesoros que yo me he traído de esta convención fue escuchar el testimonio del hermano que ayer mencioné, el que sirve en la Franja de Gaza como misionero. Yo dije 20, hermano, no, pero me equivoqué. Este hermano ha sido torturado más de 100 veces, hermano. Torturado más de 100 veces. Con torturas que él nos decía, que él pensaba que ya se moría. Torturas tales que el hermano nos lo contaba allí en la convención. Decía, yo pensé que ahí ya moría. Más de 100 veces, hermano. Una persona que es odiada por su pueblo, porque él es palestino, y por los judíos, porque es palestino. Por los palestinos porque ha venido a Cristo, y por los judíos porque es palestino. Odiados por todo. Una persona que para poder hacer esto, hermano, esto que nosotros hacemos aquí libremente, se tienen que esconder bajo tierra. Y no pueden decirle a nadie dónde está la iglesia por miedo a que los maten.
Hermano, y cuando tú ves una persona así, ver cómo habla del Señor, la pasión que tiene por el Señor, el amor que tiene por la iglesia, el amor que tiene por la obra del Señor, y que vuelve otra vez al sitio donde está amenazado para seguir con la obra del Señor, hermano, eso es una bendición tremenda, hermanos. Eso edifica tu corazón de una manera impresionante. Eso es un bálsamo, hermano, eso es un consuelo, eso es una bomba de inyección que el Señor permite. Porque te das cuenta, hermano, que nos quejamos por tontería absurda, cuando otros están literalmente amenazados cada día de muerte por seguir a Cristo. Hermano, aquello fue sin duda alguna lo mejor de la convención. Nos pegó el Señor un guantazo ya a todos. Nos pegó un guantazo, y cuando la cara iba para acá nos pegó otro para allá, hasta que nos quedamos así diciendo: Señor. Y tuvimos muchos que nosotros de arrepentirnos y pedir perdón al Señor, porque a veces nos molesta levantarnos de nuestro sofá e ir a la iglesia, y nos produce molestia y desazón, u otras cosas, hermano, tener que hacer el culto en la calle porque da el sol, cuando este hombre, hermano, estaba allí llorando, hermanos, por causa de Cristo, por amor a Cristo, y volvía. ¿Y sabéis cómo volvía otra vez? Tenía que esperar a que fuera de noche, meterse por los túneles que estaba debajo de tierra para poder llegar a su casa. Se jugó la vida, hermano, literalmente. Ese hombre se jugó la vida por venir allí y compartir con nosotros, porque entendía que es lo que tenía que hacer de parte de Dios. Eso fue, hermano, de lo más hermoso. Y otra de las cosas más hermosas fue cuando, sentados, estábamos cenando. Estábamos Abraham, estaba Israel, estaba Ruth, estaba yo, estaba mi hermana Ana. Y Ana compartió un momento que tuvo, una experiencia que tuvo con el Señor. Ana y yo, y mi madre, todos clamamos por la salvación de mi hermano Ángel, que es el mayor de todos. Y Ana nos compartía entre lágrimas, nos decía: y el Señor me dijo que te he oído. Dice, pero no que yo sabía que Él me oyera, sino que el Señor me dijo: Ana, que te he oído. Dice, yo estaba orando por mi hermano Ángel. Dice, y dice, es que me lo dijo el Señor y lo sentí así clarito, como hermano, como yo lo estoy diciendo ahora. Ana, que te he oído. Bueno, eso no tiene precio. Y eso es lo que tiene que haber entre nosotros, hermanos. Esas conversaciones. Por eso usa tu lengua, hermano, para bendecirnos mutuamente. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos quedado, hermanos? ¿Que has quedado con alguien de la iglesia para tomar un café o para comer junto en casa para hablar del Señor? Para decir, el Señor es que es así. Para bendecirnos, hermanos, mutuamente como familia que somos. Para decir, pues mira, el Señor me está diciendo esto. Y el Señor ha hecho esto en mi vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha invitado a algún hermano a tu casa para ser, hermanos, bendecidos mutuamente con lo que el Señor hace? Para abrir la palabra, hermanos, y hablar del Señor. Para meditar juntos de la predicación que hemos escuchado. ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué nos ha hablado el Señor? Dice la Escritura, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, nuestras conversaciones no pueden ser igual que las conversaciones del mundo. Claro que podemos hablar de fútbol, es que eso es bueno, es que eso no es malo. Claro que podemos hablar de hay que ver lo caro que está esto, claro que podemos hablar de todas esas cosas, pero hermano, sobre todo, debemos de hablar entre nosotros de lo que el Señor hace en nuestra vida, de lo que el Señor nos dice en su palabra, de lo bueno que es el Señor, de quedarnos juntos con la boca abierta de las cosas que Dios hace, hermano. De coger un texto y mira lo que el Señor hizo aquí con Samuel, mira lo que el Señor hizo aquí con Elías. Es increíble lo que el Señor hizo con Jonás, ¿verdad? Hablad entre vosotros, dice la Escritura, con salmos, con himnos. Lo que está diciendo la palabra, hablad entre vosotros con la palabra de Dios. Compartir
El otro día estaba y el Señor me dijo esto, hermano, y me alegré tanto, me gocé tanto. Hermano, esas son cosas que nos bendicen, que nos animan, que nos alientan, que nos hace cercanos, que nos unen como familia. Así que, ahora sí termino. Usa tu lengua, hermano, para decir siempre la verdad, porque no somos hijos del padre de mentira, sino el Padre de verdad. Usemos nuestra lengua para edificar, hermanos, para construir vidas y no para destruirla. Usemos nuestra lengua para denunciar el pecado, hermanos, porque no podemos callar, hermanos, porque somos hijos del Dios Santo. Y usemos nuestra lengua, hermanos, para compartir lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida. Y termino con esto, hermanos. Que esta sea nuestra oración. Que esta sea nuestra oración. Dice el Salmo 141:3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa tiene que ser, hermanos, también nuestra oración. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque nuestra boca, hermanos, nuestra lengua, tiene que glorificar a Dios, tiene que adorar a Dios. Por eso debemos de pedirle al Señor que cuando sea necesario que callemos, que Él nos dé la sabiduría para callar, y cuando tengamos que hablar, nos dé la sabiduría para hablar. Que el Señor nos bendiga, hermanos.